El gozo en el Señor no es una opción. El Señor demanda que nos gocemos. Y Pablo está hablando a los filipenses cuando él estaba encarcelado. Estaba en la peor crisis y pudiéramos decir, oye, Pablo estaba quejándose, fue injusto que lo apedrearon, que casi lo matan, que lo encerraron en un calabozo con el cepo, ¿verdad? Colgado en el cepo. Y Pablo está diciendo un ejemplo de gozo y está diciendo, mira, estas cadenas para mí no son problema. Esta cárcel, este calabozo para mí no es el problema. Yo tengo algo más glorioso en mi vida, que se llama Jesucristo, el Rey de Gloria, el Señor que está conmigo como poderoso gigante. Él está diciendo, esto que estoy pasando humanamente no es nada comparable, diga, comparable con lo que Dios tiene preservado para mí, con la gloria que se va a derramar sobre ti. Amén. Parece que nadie se goza en esta mañana, pero gózate. Porque el gozo no es una opción, el gozo, diga conmigo, es un deber en el Señor. Y cuando es un deber, ¿qué quiere decir? No puede dejar de hacerlo. Pero lo perdemos el gozo cuando tenemos una pérdida financiera, cuando tenemos una pérdida humana, cuando nos dejan del trabajo, etcétera. Amén. El gozo también, mis hermanos, es en la crisis, es prueba. Diga conmigo, el gozo en medio de la crisis es una prueba de una fe firme y duradera. Porque nada más usted se goza cuando las cosas van bien. Como dijo, podremos gozarnos de lo bueno de Dios, pero cuando viene lo malo no nos gozamos. Amén. El gozo del Señor en medio de la crisis es una prueba de nuestra fe, que debe ser como, diga conmigo, mi fe debe ser firme y duradera. Y yo quiero hacer énfasis en lo que la fe debe ser en la vida nuestra. La fe en Cristo tiene que ser duradera. ¿Cuánto te ha durado tu fe? ¿Cuánto le dura su fe? Su fe es cuando Dios le habla y cuando dice, no, mira, tú vas a ser un profeta, vas a ser un pastor, vas a predicar a las naciones. Usted, ay, gloria a Dios, usted se alegra. Pero cuando llega la crisis, ¿te dura la fe? Cuando llega el momento duro que te aflige, el momento doloroso, ¿te va a durar la fe? El Señor nos habla no tanto de que tu fe tiene que ser grande, porque Él dice, tu fe tiene que ser como qué. Y el grano de mostaza es el grano más pequeño que hay sobre la tierra. Y Él no habla de que tu fe, Él no dice, tienes que tener una fe grande. No lo dice Dios, en la palabra no está. Dice, no importa, pero aun cuando sea tu fe como un grano de mostaza, amén, el grano más pequeño. El asunto en Dios es que te dure la fe hasta el final de tus días. ¿Le está durando a usted la fe o está perdiendo la fe? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Le está durando su fe? Entonces, en medio de la crisis, el asunto del gozo, a ver, el gozo lo podemos mantener cuando entendemos que las cosas en el Señor no son por vista, que yo no camino por lo que yo veo, que yo no me mantengo firme en la fe porque Dios me responde, pero cuando Dios no te responde, ¿cómo mantienes tu gozo? Amén. Entonces, el gozo lo vamos a reflejar en nosotros porque sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos saben en quién han creído? ¿Cuántos de ustedes saben en quién han creído? Diga, yo he creído en el Dios de mi salvación. Habacuc dice, en el Dios de mi salvación. Esa palabra me ha tocado. Yo tengo el Dios de mi salvación, el Dios que me salva en cualquier circunstancia. Pero el gozo del Señor en la crisis me demuestra a sí mismo y demuestra a los demás que tu fe no solamente se mantiene en los momentos buenos y chéveres, sino también en los momentos difíciles. Amén. Eso es importante, que su fe le dure. Y en último lugar, hermano, para terminar, el gozo del Señor. A ver cuánto, yo lo veo a ustedes un poquito tristes en esta mañana. Quiero que se goce. El gozo del Señor en medio de la crisis es una prueba realmente que conocemos a Dios.
uno dice, sí, yo conozco a Dios. Pero cuando llega el momento difícil, nos devolvemos del camino. Algunas personas se devuelven del camino. Algunas personas, el diablo dice, era mejor cuando estabas antes que tú fueras cristiano, vivías una vida chévere, mejor. Mantener el gozo en medio de la prueba es una señal que conoces a Dios. Al comienzo parecía que Habacuc no conocía a Dios, pero luego él habla y le dice, Señor, con todo y eso, yo me alegraré y me gozaré. ¿Dónde? En el Dios de mi salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Es una prueba de que conoces a Dios. Dios tiene la capacidad de caminar por encima de todas circunstancias. Él tiene una palabra al final que no podemos detallarla, pero dice, porque Él en la prueba me da pies como de sierva y me hace andar sobre mis alturas. Esa expresión es increíble que la pudiéramos detallar, pero no hay tiempo. Él está diciendo, Señor, usted sabe que los pies de los ciervos, de los animalitos, son unos ciervos, animales. Las plantas de los pies de estos animales están en la capacidad y están hechas especialmente para saltar en las alturas, pero el panorama bajo que ellos saltan es escabroso, es difícil, es de piedra. Es de pura piedra escabrosa. ¿Sabe lo que es eso? Usted se quita los zapatos y empieza a montarse, empieza a saltar sobre piedras escabrosas y usted se va a herir. Amén. Y usted se va a cortar los pies. Pero él dice, Señor, tú me das en la crisis, me das pies de sierva. ¿Cuántos alaban al Señor? Me das pies de sierva y me haces andar sobre las alturas. En otras palabras, él está diciendo, Señor, yo estoy viendo un panorama oscuro aquí abajo, pero yo voy a seguir avanzando. Cuando él habla de pies de sierva, dice, yo voy a seguir avanzando, no importa lo escabroso del camino. Porque muchas veces nos detenemos en el gozo, en el avance en el Señor por las pruebas, pero él dice, tú me das pies de siervas y me haces andar sobre mis alturas. Amén. Qué hermoso lo que aprendió Habacuc en medio de la crisis. ¿Estás aprendiendo algo en medio de tu crisis o continúas igual? Porque hay gente que puede durar una crisis por años. Hay personas en el Señor que pueden estar estancados y detenidos porque no avanzan, porque no han tomado la actitud correcta. Y Dios está diciéndonos, avanza porque te doy pies de siervas. Puedes seguir avanzando, puedes seguir creciendo, puedes seguir remontando en las alturas porque te he capacitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Él no lo dice al principio, lo dice al final, porque Él entiende que conoce a Dios y dice, tú me has capacitado con pies de sierva para que yo pueda sobreponerme a lo escabroso del camino y andar sobre mis alturas. Amén. ¿Estás entendiendo, pueblo de Dios? El gozo del Señor, diga conmigo, es mi fortaleza. Es un deber, no es una opción. El gozo del Señor me demuestra que tengo una fe duradera, que me dura la fe, que estoy para que la fe me dure. ¿Cuántos están listos para que la fe le dure? Amén, hermanos. Que la fe le dure hasta el final, porque su fe puede ser desfallecer, puede ser cortada. ¿Y cuántos están listos para decir, Señor, en medio de la crisis, yo creo que te he conocido? Y si conoces a Dios, nunca lo dejarás. Póngase de pie en esta mañana.